vestida. Y ustedes ni siquiera me dicen ya. Entonces, vamos a ver, admitir. Vamos a admitir. Sí. Y vamos a admitir todas. Admitir. Ahora vamos a ver compartir pantalla. Ya. Ahora, ¿con quién vamos a admitir? Con introducción. Ahora sí. Está mejor así. Ya las veo bien. Las puedo controlar desde mi... Bien, ¿ve? Les puedo controlar. Bien. Entonces, habíamos visto la anterior clase, ¿no? Las estructuras que forman nuestro organismo, empezando de lo más pequeñito, que es el átomo, ¿no es cierto? Y el conjunto de átomos que va a formar moléculas, ¿ya? El conjunto de átomos y moléculas que va a formar la célula, ¿no? Hemos dicho que la célula es la unidad funcional y estructural de nuestro organismo, ¿ya? ¿Por qué decimos que son las últimas 3 personas que van a entrar? Es las 8 menos 20. Bien. Digan, por favor, pongan en sus celulares que ya no van a entrar. Ya. Entonces, aquí tenemos la célula, que es la unidad estructural y funcional de nuestro organismo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que la unidad estructural y funcional? Porque imagínense que en esta célula tan pequeñita, ¿ya? Esta célula se puede dividir, se puede multiplicar, se puede reproducir, puede alimentarse solito, puede respirar solita, ¿no? Entonces, tiene un aparato digestivo, aparato respiratorio. Entonces, por eso es que la célula, ¿no? Es la unidad funcional de nuestro organismo, ¿ya? Cada célula, desde colegio ya han aprendido ustedes que tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Ah, esas 3 partes ya me acuerdo. Son la membrana, ¿ya? El citoplasma y el núcleo, ¿no? Son las 3 partes principales de la membrana, ¿ya? Pero fíjense que estas células son controladas, ¿ya? Por los genes. ¿Y dónde se encuentran los genes? Se encuentran en el núcleo, ¿no? Estos genes son las unidades de herencia, que ya hemos repetido la otra vez, que contienen las instrucciones biológicas que conforman las características del ser humano. Por ejemplo, gracias a esta información, nosotros vamos a heredar el color del cabello, ¿no? Si mi papá es rubio, voy a ser rubia, ¿no? Sí, pero si mi mamá es morena, capaz que sea morena. Siempre los morenos tenemos dominantes sobre los rubios, ¿ya? Por ejemplo, si mis padres tienen ojos verdes, gracias a esta información que está en estos genes, puedo tener ojos verdes, ¿ya? Entonces, gracias a esta información, si mis padres son altos, por ejemplo, yo voy a ser alta también, ¿no? Gracias, si mis papás son bajitos de estatura, yo también voy a ser bajita de estatura, ¿no? Toda esa información, ¿no? De las herencias se viene en esta información genética, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a hablar de la membrana celular, ¿ya? Vamos a hablar de las organelas citoplasmáticas, vamos a hablar del núcleo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando de la membrana celular. Miren, esta membrana celular, que es una estructura, ¿no? Laminar. Es como una laminita. Miren, todo lo que rodea la célula es la membrana celular, ¿ya? Esta membrana celular es como pueden ver, es una lámina, es una estructura laminar que la función es definir los límites de una célula, ¿no? La célula va a estar hasta donde está la membrana celular. Todo lo que está afuera es el líquido extracelular, ¿ya? Entonces, y además esta membrana tiene otra función importante, mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de la célula, ¿ya? O sea, 3 funciones. Limita a la célula, ¿no ve? Mantiene el equilibrio,
¿no? Entre el interior y la estructura de la célula. Y como pueden ver, es una estructura laminar, ¿no? Entonces, esa es la membrana celular. Pero esta membrana celular, si nosotros llevamos al microscopio, si vamos a cortar un pedacito de esta membrana y vamos a llevar al microscopio, ¿no? Vamos a ver esta forma. Imagínense, miren esta diapositiva. Aquí miren, esta es la membrana del núcleo. Miren, esta partecita que ven de negra vamos a llevar al microscopio. ¡Ah! Sorpresa, miren ustedes cómo vamos a ver en el microscopio. Vamos a ver que la membrana celular tiene una composición química que está formada por lípidos, proteínas y glúcidos, ¿ya? Entonces, lípidos, proteínas y glúcidos, ¿ya? Entonces, estas proteínas, ¿no? Están en un 40%. Los glúcidos están en un 50%. Lo que más tiene es, no, más bien lípidos. Sí, los lípidos son en un 50%. Y los glúcidos son en un 10%. O sea, tienen 40% de proteínas, ¿ya? 50% de lípidos y 10% de glúcidos, ¿ya? Entonces, los lípidos que están en un 50%, aquí vamos a buscar los lípidos. Por ejemplo, aquí está el colesterol, que es un lípido, ¿ya? Entonces, los lípidos están unidos, ¿no? A los fósforos y a la glucosa. Por eso vamos a encontrar fosfolípidos, glucolípidos, ¿ya? Bien, entonces estos lípidos podemos ver que tienen un carácter anfipático. Ya quiere decir que tiene una cara que es hidrofílica y otra cara que es hidrofóbica, ¿ya? ¿Qué significa hidrofílica? Que atrae el agua, ¿ya? Que atrae. En cambio, hidrofóbica, que más bien elimina el agua, ¿no? Ese carácter se llama carácter anfipático de los lípidos, ¿no? Por ejemplo, si a la célula, ¿no? Esta es la parte externa de la célula, aquí está la parte interna. Esta es hidrofílica, atrae el agua para que entre a la célula. Hidrofóbica, más bien, no quiere el agua para que el agua no se salga de la célula, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la bicapa lipídica. Aquí está. Esta es la bicapa lipídica, ¿ya? Con un carácter anfipático, hidrofílica e hidrofóbica, ¿no? Entonces, los glucolípidos, ¿no? Aquí tenemos cuáles son. Aquí vamos a ver glucolípidos. Vamos a buscar aquí. Debe haber. Un glucolípido, ¿ya? Los glucolípidos son moléculas de reconocimiento. Quieren decir, estas van a decir, esto es bueno para la célula, entra. Esto es malo para la célula, no entra, ¿ya? Son moléculas de reconocimiento. En cambio, las proteínas, ¿no? Que están en un 40%, tienen funciones específicas de transporte y de comunicación, ¿no? Aquí tenemos estas proteínas de transporte. Ya van a ver cuando les hable de mecanismos de transporte. Estas proteínas ayudan a entrar moléculas hacia la célula, ¿ya? Y también tenemos las moléculas de reconocimiento, que o las proteínas de reconocimiento, que también ayudan a elegir qué es lo que va a entrar a la célula y qué es lo que no va a entrar, ¿no? Entonces así tenemos las proteínas, pueden ser las integrales, ¿no? Y las proteínas periféricas, ¿ya? Las proteínas integrales están unidas íntimamente a la bicapa lipídica. Miren, estas son, ¿no? Las proteínas, miren, estas de rosado. De celeste están los lípidos. Miren, están unidas íntimamente a esta bicapa lipídica. Bicapa, ¿no? Dos capas. Una hidrofílica, hidrofóbica, ¿ya? Estas proteínas que son de transporte ayudan a entrar algunas moléculas de transporte, su nombre indica, transportan moléculas
del exterior al interior de la célula. Y las periféricas, aquí, estas rosaditas, ¿no? Se localizan a un lado de la capa lipídica y están unidas a los lípidos, ¿ya? Entonces, también eso te ayuda a reconocer, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué componentes químicos tiene la célula? Resumiendo, díganme ustedes. Tienen lípidos en un 50%, ¿ya? Tienen proteínas en un 40% y glúcidos en un 10%, ¿ya? Los glúcidos tienen la función de reconocer si es bueno o malo para la célula y estos glúcidos están unidos a las proteínas y a los lípidos, ¿no? Las proteínas son las proteínas periféricas y las integrales. Las integrales sirven de puente, ayudan a entrar a las moléculas, ¿no? Y las periféricas son las de reconocimiento. Ese es el resumen, ¿no? Los lípidos tienen carácter antipático. ¿Qué significa? Que en una cara son hidrofílicos, que quieren, atraen el agua. En otra cara son hidrofóbicos, más bien repelen, no atraen el agua, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la composición química de la membrana. Muy bien. Ahora vamos a hablar, aquí, bueno, aquí podemos ver, miren, aquí están, estas son las proteínas integrales, estas son las proteínas periféricas de reconocimiento, ¿no? Este es los lípidos que están en forma de colesterol, ¿no? Luego tenemos los glúcidos que están unidos a los lípidos. Aquí tenemos un glucolípido, aquí tenemos una glicoproteína, aquí tenemos un oligosacárido, ¿ya? Entonces, ahí están la composición química de la membrana celular. Bien, y aquí tenemos. Aquí, pero esto aquí, lípidos un 98%, no, está mal. Aquí ustedes van a hablar lo que dice en su textito. Lípidos 50%, proteínas 40%, glúcidos 10%, ¿no? Bien, entonces, de carácter anfipático ya hemos hablado. Muy bien. Aquí, ¿cuáles son las funciones de la membrana plasmática? ¿Cuáles son? Primero es una barrera selectiva, ¿no? Por ejemplo, gracias a la membrana plasmática, nosotros, los virus, las bacterias no entran a la membrana, a la célula. ¿Por qué? Porque la membrana elige, ¿no? Ya saben, gracias a las proteínas, a los glúcidos que son de reconocimiento, ¿ya? Esa es una función. Otra es gradiente electroquímico. Quiere decir que dentro de la célula, ¿ya? En el interior de la célula, es más electronegativo que en el exterior, ¿no? O sea, afuera, en el líquido extracelular, hay más iones positivos que dentro de la célula. Eso más después, cuando yo os hable de la bomba de sodio y potasio, ya van a comprender mejor, ¿ya? Ese es gradiente electroquímico. Luego tenemos la permeabilidad selectiva. Eso depende de muchos factores. Por ejemplo, moléculas grandes, ¿no? No van a pasar. Moléculas pequeñitas, sí. También de la solubilidad, por ejemplo, en los lípidos, ¿no? Hay sustancias que son muy solubles en los lípidos, van a pasar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la membrana tiene esa bicapa lipídica, ¿no? Y esa bicapa lipídica va a ayudar a seleccionar los elementos, las moléculas que van a entrar y salir de la molécula. Esas son las funciones de la membrana plasmática. Bien, entonces aquí vamos a hablar del mecanismo de transporte a través de esa membrana plasmática, ¿ya? El mecanismo de transporte de la membrana plasmática depende del tamaño de las moléculas, ¿ya? Si las moléculas son pequeñitas o son grandes. Si las moléculas son pequeñitas, ¿ya? Entonces vamos a tener un transporte pasivo y un transporte activo. ¿Y qué se diferencian? Entiéndanme bien. El transporte pasivo no necesita energía.
En cambio, el transporte activo sí necesita energía, ¿ya? El transporte pasivo, ¿no? Entonces, es cuando pasa, ¿no? Sustancias de un medio donde hay más a un medio donde hay menos, ¿no? Es como si yo les diría siempre a mis alumnos, les hago un ejemplo. Digamos, para que entiendan bien esto de transporte pasivo y transporte activo. Digamos, en un aula de la universidad estamos muchas alumnas, ya mis 90 alumnos. Y yo les digo, vamos a dar el examen en aquella aula del frente. Pero esa aula del frente está vacía, ¿ya? Y entonces ustedes van a ir tranquilamente, no necesitan energía, ¿no es cierto? Van a ir porque esa aula está vacía y hay espacio, ¿no? O sea, están pasando de un medio donde hay más, en esta aula que están las 90 alumnas, a esta aulita que hay una o dos alumnos, ¿no? O sea, no necesitan energía. Pero si yo les digo, van a pasar, vamos a ir a esta aula, aquí tenemos 90, y en esta aula tenemos 80 alumnas o 100 alumnas, y yo les digo, tienen que ir a esa aula, porque ahí van a escuchar la clase. Pues, ¿qué hacen ustedes? Necesitan energía. ¿Por qué? Porque están empujando para poder entrar, ¿no es cierto? Ese es el transporte activo, ¿ya? O sea, el transporte pasivo pasa de un medio donde hay menos a otro medio donde hay, de un medio donde hay más a otro medio donde hay menos. Transporte activo es al revés, de un medio donde hay menos a otro medio donde hay más, ¿ya? No necesita energía el transporte pasivo. ¿Ya? Y dentro de este transporte pasivo vamos a hablar de la difusión simple. La difusión facilitada, aquí sí actúan esas membranas de transporte, ¿ya? Esas proteínas de transporte. Luego vamos a hablar de ósmosis y de diálisis, ¿ya? Y en el transporte activo vamos a hablar de la bomba sodio-potasio. Bueno, esas son las moléculas pequeñas. En las moléculas grandes vamos a hablar de una endocitosis y exocitosis, ¿ya? Cuando las moléculas son grandes, por ejemplo, los virus, las bacterias, ¿no? Cuerpos extraños, entonces la célula emite pseudópodos a través de la membrana y las engloba y las mete dentro de las células, ¿no? Eso se llama endocitosis, ¿no? Fagocitosis también. Y pinocitosis, cuando lo que va a englobar es líquido. Endocitosis mediada por receptores, cuando hay receptores que reciben, ¿no?, a la molécula que va a entrar y la transporta hasta dentro de la célula. Y la exocitosis es la eliminación de esos cuerpos, de esas moléculas grandes, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de transporte. Entonces, aquí, repitiendo, transporte, si yo les pregunto, ¿cómo es el mecanismo de transporte en las células? Ustedes me van a decir, el mecanismo de transporte depende, doctora. Si es un mecanismo, si son moléculas pequeñitas o si son moléculas grandes. Si son moléculas pequeñitas, va a haber un transporte pasivo y un transporte activo. Si son las moléculas son grandes, vamos a hablar de una fagocitosis, pinocitosis, fagocitosis mediadas por receptores y exocitosis, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar del transporte pasivo, ¿no? ¿Qué hemos dicho en el transporte pasivo? Que es de un medio donde hay más, miren aquí, tantas moléculas, pasa a donde hay un medio donde hay menos. Aquí miren, apenas 3 moléculas, ¿ven? En cambio aquí hay más. No necesitan energía. Y así tenemos la difusión simple, ¿no? La difusión simple. No necesita estas proteínas. Pasan nomás, sin problema. Un ejemplo de esto es cuando nosotros respiramos, metemos oxígeno. Ese oxígeno llega hasta los alvéolos y de los alvéolos pasa a la sangre, ¿no? Porque la sangre venosa no tiene oxígeno. Entonces, como el alvéolo está lleno de oxígeno, pasa a la sangre venosa donde no hay oxígeno, ¿no? Y como esa sangre venosa está lleno de dióxido de carbono, también pasa al alvéolo que ha quedado vacío. ¿Ya ve? Esa es difusión simple. No necesita energía.
¿ya? En cambio, la difusión facilitada es a través de estas proteínas. Miren cómo estas proteínas transportadoras, esta es la dicapa lipídica, ¿ya? Miren cómo hacen un canalcito, como un puente, para que la molécula pase. También no necesita energía, porque aquí hay menos y aquí hay más, ¿no? Por ejemplo, las moléculas de agua, ¿no? Se transportan por este canal, ¿no? Por ejemplo, las moléculas, estas proteínas se hinchan, se llenan de agua y después se eliminan las moléculas de agua en el interior de la célula, ¿no? También tenemos, hay ciertas proteínas, ciertas que cambian de forma. Miren ustedes, aquí estas moléculas, aquí, miren, se hacen como, se abre, ¿no? Entra la molécula y una vez que pasa por el centro para eliminar, aquí abajo se abre, ¿no? Estas son proteínas transportadoras que cambian de configuración y facilitan el transporte de las moléculas. No necesitan energía, no se olvide, ¿ya? ¿Por qué? Porque están pasando de un medio donde hay muchas moléculas a un medio donde hay menos moléculas, ¿ya? Muy bien. Transporte es de difusión simple, difusión facilitada, las moléculas, las proteínas que sirven de transporte, las proteínas que cambian de configuración, ¿no? Muy bien. ¿Qué es ósmosis? Ósmosis también está dentro del transporte pasivo, ¿ya? Miren ustedes, esta es una solución salina. ¿Qué significa solución salina? Es agua con sal, ¿ya? El agua con sal, miren, aquí tenemos sal, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí vamos a ver que estas son solución salina concentrada. ¿Qué significa? Que tiene mucha, estas son las moléculas de sal, estas son las de agua. Entonces, es el pasaje o difusión de un solvente a través de esta membrana. Miren ustedes, esta es una membrana semipermeable mediante una gradiente de concentración. Entonces, esta membrana permeable o semipermeable permite el pasaje, ¿no?, del agua de un sitio a otro, ¿ya? Pero no de las sustancias disueltas en ella, ¿no? Por ejemplo, aquí va a pasar el agua, pero no la sal, ¿ya? Esa es ósmosis, ¿ya? No necesita energía, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del transporte activo. Aquí sí ya necesitan energía. ¿Por qué? Porque aquí en el transporte activo va a pasar al revés, ¿ya? Las moléculas pasan de un medio donde hay más a un medio al revés, de un medio donde hay menos a un medio donde hay más, ¿ya? Para eso necesitan energía. Entonces, eso significa que es en contra de la gradiente de concentración. Entonces, como para ustedes centrarse a un medio donde está lleno de público, lleno de gente, para entrar necesita empujar, eso necesita energía, ¿ya? O sea, están pasando de un medio donde hay menos a un medio donde hay más, ¿ya? Ese es el transporte de pasivo, activo, que necesita energía. Pero ¿y de dónde la célula tiene esa energía? Ah, que existen enzimas, la ATPasa, ¿no?, que convierte el ATP, que es adenosín trifosfato, con 3 moléculas de fósforo. Gracias a esa enzima ATPasa, se convierte en enzima ADP, adenosín difosfato, y entonces esto produce la energía y hace que las moléculas pasen de un medio donde hay menos a un medio donde hay más, ¿ya? Bien, entonces aquí, eso pasa, por ejemplo, cuando la célula muscular se contrae, cuando las células nerviosas, ¿no?, transportan el estímulo, necesitan un transporte activo, ¿ya? Y gracias a que hay ese gradiente, a ese transporte activo, ¿no? Gracias a la bomba de sodio y potasio.
¿Ya? ¿En qué significa la bomba de sodio y potasio? Muchas veces, muchos de ustedes deben estar escuchando por primera vez. ¿No? ¿Qué significa? Miren ustedes, ¿no? Aquí tenemos, este es el sodio, ¿ya? Lo que está de azul. Este es el potasio, lo que está de rojo, ¿ya? Miren ustedes, aquí es extracelular, fuera de la célula. Aquí es intracelular, dentro de la célula, ¿ya? Citoplasma, ¿ya? Entonces aquí, extracelular, extracelular. ¿Qué significa extracelular? Fuera de la célula, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, este es extracelular, ¿no? Hay muchas moléculas de sodio y aquí intracelular hay pocas moléculas de sodio. ¿Ya? Lo contrario ocurre en el potasio, ¿no? El potasio, ¿no? Intracelularmente se encuentra mucho y afuera poquito, ¿no? Pero aquí yo necesito sacar este sodio, ¿no? Entonces, pero como aquí hay más, no va a poder entrar, entonces necesito empujar, necesito energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 3 iones de sodio, ¿ya? Aquí 3 iones de sodio se van a insertar en esta proteína que es transportadora, miren ustedes, ¿ya? Y cuando se insertan estos 3 iones de sodio en esta proteína transportadora, este ATP, gracias a una enzima ATPasa, ¿ya? Se convierte en ADP. Al convertirse en ADP, ¿no? Adenosindifosfato produce energía, ¿ya? Entonces, y se liberándose el difosfato. Así producen energía, ¿no? Entonces, este grupo fosfato se une a esta proteína, este hecho que provoca el canal proteico y al unirse esta energía abre, ¿no? Parte la proteína y va a producir un canal proteico. Esto produce la expulsión del sodio fuera de la célula, ¿no? Porque hay mucho, pero igual, gracias a esta energía se produce. Ese es el mecanismo activo. Bueno, ¿qué pasa con el potasio? El potasio tiene que entrar, lo mismo, el potasio se une a una proteína transportadora, ¿no? Y el ATP se convierte en adenosindifosfato y entra dentro de la célula, ¿ya? Entonces, este mecanismo de transporte se produce cuando se contraen las células musculares y cuando las neuronas, las células del sistema nervioso transportan el estímulo nervioso, ¿ya? Necesitan energía. Muy bien. Ahora vamos a hablar del transporte en masa. El transporte en masa, cuando una célula grande quiere entrar dentro, cuando, por ejemplo, tenemos las moléculas son grandes, por ejemplo, el virus, ¿no? Por ejemplo, una bacteria, ¿no? Un cuerpo extraño quiere penetrar dentro de la célula, ¿no? Se produce la endocitosis, ¿no? Transporte en masa. Miren ustedes, aquí, por ejemplo, si va a ser vamos a fagocitar un cuerpo extraño, ¿ya? Entonces, esta membrana emite pseudópodos y la engloba y la mete dentro el citoplasma. Y esto aquí entra dentro de los lisosomas, que son el aparato digestivo de la célula, y aquí se digiere, ¿ya? Entonces, ahí son la fagocitosis. La pinocitosis no es nada más que cuando este cuerpo, aquí es una célula, es líquido, ¿ya? Se llama pinocitosis. Engloba la membrana y la membrana. Y lo que nos sirve de estas células, ¿no? Aquí están circulando por el citoplasma, la membrana los agarra, se invagina la membrana. Lo contrario de que aquí emite pseudópodos para meter. Aquí se invagina, miren la membrana cómo se invagina, atrapa a esta molécula grande y la expulsa. Eso se llama exocitosis, ¿ya? También tenemos la fagocitosis. Por ejemplo, esto es lo que hacen, esto es lo que hacen los glóbulos blancos, ¿no? Ustedes saben que los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos, los linfocitos,
¿no? Así atrapan a los cuerpos extraños, los glóbulos blancos. Por ejemplo, cuando entra una bacteria, ¿no? Cuando entra una bacteria, ¿qué hace nuestro organismo? Va y tiene que pelear con los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos tienen que ganar y así no tenemos infección. Pero si pierden los neutrófilos, entonces tenemos una infección y se produce, por ejemplo, la pus, ¿ya? Entonces, estos neutrófilos, ¿cómo van a agarrar, cómo van a fagocitar a una bacteria? Porque son grandes las bacterias, entonces emiten pseudóforos, ¿no? Y la meten dentro del citoplasma. La eliminan y luego la matan y luego la eliminan, ¿ya? Esa es la fagocitosis, ¿no? Pero también hay fagocitosis mediadas por receptores, ¿no? Entonces, ¿qué esta membrana, ¿no? Recibe receptores. Es como cuando usted va a un lugar y alguien le recibe, ¿no? Y le dice, pase por aquí y te deja adentro. Aquí igual, los receptores agarran a las bacterias, ¿no? O a los virus, pasa con los virus, y las meten, pase por aquí, y las deja en el citoplasma. Y esos receptores vuelven a la membrana, ¿no? También se llama fagocitosis. Y cuando son eliminadas, exocitosis, ¿ya? Ese es el transporte en masa, cuando las moléculas son grandes, ¿ya? Bien, entonces, por favor, díganles a estas 12 personas que no van a entrar porque ya son las 8:15. Bien. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a hablar del citosol, ¿ya? ¿Qué es el citosol? El citosol, ¿no? No es nada más que este líquido, ¿no? Aquí, esta es una célula, ¿no? Aquí es el núcleo, la envoltura nuclear. Aquí están las organelas, ya las organelas citoplasmáticas. Estas son los mitocondrios, estos son los lisosomas, ¿no? El aparato de Golgi, los ribosomitas, ¿no? Entonces, estas son las organelas citoplasmáticas. Este es el núcleo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar que el citosol, ¿no? No es nada más que este componente que está aquí de celeste, ya todo de celeste, ¿ven? Todo de celeste, ¿no? Es un componente semilíquido, ¿no? Que está formado 75 a 90% de agua, ¿no? Entonces, y ahí están sustancias disueltas como hidrato de carbono, etc. También contiene sustancias grandes como son el glucógeno, por ejemplo, ¿ya? Pero dentro de esta sustancia semilíquida que se llama citosol, miren, están todas las organelas. Y esta es la membrana plasmática que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar de los ribosomas, ¿ya? Dentro de las organelas citoplasmáticas tenemos los ribosomas, ¿no? Estos ribosomas, si llevamos al microscopio electrónico, ¿no? Estos ribosomas tienen esta forma, miren, esta forma como de uso, ¿ya? Estos ribosomas, miren, estos ribosomas. Aquí, miren, están los ribosomas, ¿ya? Son pequeñitos, ¿no? Son, aquí se ven muy bonitos, miren, estas son como partículas esféricas, ¿ya? Pero ¿qué función tienen estas ribosomas? La síntesis de proteínas. Imagínense, la síntesis producen las proteínas para la célula, ¿ya? Entonces aquí tenemos. Y además, estas proteínas, ¿no? Que se síntesis en el núcleo, son las encargadas de llevar la información genética. ¿Qué importancia tienen los ribosomas, ¿no? Porque llevan la importancia genética, ¿ya? Son organelas pequeñitas, esféricas, que se encuentran dentro del núcleo y también en el citoplasma. Son las encargadas de ensamblar las proteínas a partir de la información genética, ¿ya? Pero estos ribosomas, ¿no? Si se adhieren al retículo endoplásmico, se llama endoplásmico rugoso. Y si no se adhieren, se llama retículo endoplásmico liso.
Y entonces aquí les estoy hablando de retículo endoplásmico liso. Otra organela, ¿ya? El retículo endoplásmico liso, ¿no? Está formado como una cisterna. Miren ustedes, estos son túbulos aplanados, ¿no? Y además también tienen, aquí pueden ver como sacos membranosos, ¿no? Y forman como una tubería, como un sistema de tubería de una casa, ¿no? Y porque este sistema de tubería participa en el transporte celular y también en la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, como son las hormonas, por ejemplo, ¿no? Y a diferencia de este retículo endoplásmico liso, tenemos el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué se llama rugoso? Porque aquí, miren, están adosados los ribosomas. ¿Ya? También por eso se llama granular, ¿ya? Es un órgano propio de la célula eucariota. ¿Qué significa célula eucariota? Ya han visto ustedes en biología. Son aquellas células que tienen núcleo, ¿ya? ¿Y cuál es la función? También participa de la síntesis y el transporte en general de las proteínas, ¿ya? Miren ustedes, estos son sacos, el liso, son tuberías, transportan las proteínas. Aquí tienen ribosomas, entonces actúan en la síntesis y transporte de las proteínas. Ese es el retículo endoplásmico, liso y rugoso. Vamos a hablar de otra organela. Bien, otra organela tenemos el aparato de Golgi. Miren ustedes, el aparato de Golgi, ¿ya? El aparato de Golgi está formado, como pueden ver, miren, este apilamiento, ¿ya? Es de estos sacos, miren, uno sobre otro, ¿ya? Esto es el apilamiento de sacos y estos sacos se denominan dictiomas, ¿ya? ¿Cuál es la función? La glicosilación de proteínas. Cuando las proteínas se unen a los glúcidos, ¿ya? Glicosilación de proteínas. Ese es el aparato de Golgi, ¿ya? Vesícula de Golgi. Bien. También vamos a hablar de un sistema digestivo que tiene la célula. ¿Cuál es ese? Son los lisosomas, ¿ya? Los lisosomas, por eso cuando entran esas moléculas grandes que hemos dicho, entran y se adhieren a los lisosomas, ¿no? Ahí, ¿no? Se digieren y la célula, ¿no? Aprovecha lo que le sirve y lo que no le sirve la elimina, ¿no? Los lisosomas son vesículas esferas que parecen ser una esfera, y además estas contienen enzimas digestivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de lisosomas? Ustedes, como es el aparato digestivo, ¿no? Entonces ayudan a tener los elementos que le van a servir a la célula. Y lo que no le va a servir va a eliminar, ¿ya? Ese es los lisosomas. No se acuerden, lisosomas, aparato digestivo de la célula. Ahora vamos a hablar del aparato respiratorio de las células, mitocondrias. Miren ustedes, estas mitocondrias, ¿no? Tienen una doble membrana, ¿ya? Se encuentran en la mayoría de las células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que tienen núcleo, ¿ya? Las que no tienen se llaman procariotas, ¿ya? Las células eucariotas, ¿no? Tienen las mitocondrias, y estas son generadoras de energía. Miren ustedes cómo generan la energía a través del ATP, ¿no? Se convierten en ADP, gracias a esta enzima ATPase, ¿no? Y entonces son las que van a producir, o sea, aquí se va a producir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en las mitocondrias. Por eso dice que es el aparato respiratorio de la célula, ¿ya? Muy bien. También vamos a hablar del citoesqueleto. El citoesqueleto, ¿no? Es la que da la forma a la célula,
¿no? Miren ustedes, aquí está. Miren ustedes, esta es la membrana, ¿ya? Aquí está la membrana. Estas son las mitocondrias, ¿no? Miren ustedes las mitocondrias. Y este es los microtúbulos que están formando el citoesqueleto. Los microfilamentos que están formando el esqueleto, ¿no? Miren ustedes, aquí tenemos un retículo endoplástico. Aquí, miren el retículo endoplástico, este es el rugoso. Aquí tenemos el liso, ¿no ven? Aquí tenemos estas cositas esféricas, son los ribosomas, ¿ya? Y aquí tenemos una mitocondria. Entonces, vamos a ver que el citoesqueleto es el esqueleto de la célula, que le da la resistencia, la forma a la célula, y está formado por microtúbulos y por microfilamentos, ¿ya? Muy bien, entonces el citoesqueleto. Muy bien. Bien, aquí vamos a hablar del núcleo celular, ¿no? El núcleo celular, todas las células eucariotas tienen núcleo. Las células que no son eucariotas, las procariotas, no tienen núcleo. Esa es la diferencia. Estas células eucariotas, ¿no? Contienen un nucleolo, ¿no? Y también tienen una membrana nuclear. Miren ustedes, esta membrana nuclear tiene estas estructuras vacías que se llaman poros, ¿ya? Poros nucleares, ¿no? Y entonces, en su interior del núcleo, muchas veces ya les he repetido, que tienen el material genético, ¿no? Están los genes, ¿ya? Y miren ustedes cómo adosada al núcleo está el retículo endoplásmico rugoso. Claro, las proteínas que se van a sintetizar en este núcleo, los ribosomas que se van a sintetizar, van a ir a este retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Aquí tenemos la membrana nuclear, ¿no? Y en su interior está la cromatina, ¿no? Cuando la célula está en reposo, ¿no? Cuando la célula está en actividad de división, en mitosis, se convierte en cromosoma, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo las células se multiplican? ¿No? Ustedes se imaginan que nosotros estamos formados a partir de dos células pequeñitas, que son el óvulo y el espermatozoide, ¿ya? El óvulo y el espermatozoide se unen, ¿no? Y este óvulo o espermatozoide van a formar el huevo cigoto, ¿no es cierto? En el momento de la eyaculación sale el semen, ¿no es cierto? Cargado de espermatozoides. Y miren, estos espermatozoides tienen un flagelo largo y gracias a ese flagelo tienen que correr, millones de espermatozoides tienen que correr, ir por la vagina, pasar el útero, luego hasta la trompa, ¿no? En las trompas, ¿no? De falopio, ahí se va a unir con el óvulo, con un solo óvulo. Miren, de tantos millones de espermatozoides, el más veloz, o los dos más veloces, llegan a anidarse en el óvulo. Y ahí se forma el huevo o cigoto, ¿no? Este huevo cigoto se va a multiplicar, ¿ya? Por mitosis. Mitosis. ¿Qué significa mitosis? Mitosis significa la multiplicación de una célula, de una célula madre, ¿ya? Se divide en dos células hijas iguales, con el mismo número de cromosomas. Por ejemplo, si ustedes hacen un corte, ¿ya? En la mano, y de pronto cicatriza. Esa cicatriz son células epiteliales que se han formado por mitosis, ¿ya? Entonces, ¿cómo se divide la célula? Por mitosis, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ciclo mitótico, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, miren, esta es la interfase, ¿no? Y la fase mitótica. En el ciclo mitótico, la interfase es la más prolongada. Una cuarta parte nomás es la fase mitótica donde se produce la mitosis, ¿ya?
La mitosis que está formada por, no se vayan a olvidar, profase, metafase, anafase, telofase. Eso de memoria. Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, esta es la fase mitótica, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo es la fase? Entonces, ¿qué es la mitosis? Ya les he dicho, es el tipo de división de la célula, ¿no? Para conservar la especie, ¿no? Entonces, donde de una célula madre se va a formar dos células hijas idénticas a la madre con el mismo número de cromosomas. Hemos dicho que cuando la célula está en reposo, los cromosomas están en forma de cromatina, ¿ya? Miren ustedes, esta es una célula en reposo. Miren ustedes, aquí están los centriolos, aquí está la membrana celular, ¿no? La cromatina, ¿no? El núcleo, ¿no? Y empieza la profase, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Cuando empieza la profase, los cromosomas, estas que están de cromatina, se van a convertir en cromosomas. Miren ustedes, de a pares, ¿ya? Y estas, y se concentra, ¿ya? Y además, esta membrana nuclear empieza a desaparecer. Miren ustedes, ¿ya? En la metafase, estos cromosomas se han ido al ecuador, aquí, en la mitad, ¿no? Y además están más gruesos y enrollados, cada uno con dos cromátides. Entonces se alinean en la placa ecuatorial. Luego, los centriolos se han ido a los polos, ¿ya? En la anafase, ¿no? La cromátida de cada cromosoma se separa. Miren aquí, estos pares se separan, ¿ya? Se separan y se mueven hacia los polos, ¿ya? En la telofase, los cromosomas ya están en los polos y son cada vez más difusos y se vuelve a formar la membrana nuclear. El citoplasma se divide. Entonces, ahí tenemos la citoquinesis, que es la división de esta célula madre en dos células hijas igual a la madre, con el mismo número de cromosomas y con el mismo número de cromátidas. Muy bien. Entonces, ¿pero qué diferencia hay entre la meiosis y la mitosis? La mitosis no es nada más que la división de una célula madre que se divide en dos células hijas. La meiosis, no, aquí hay dos profases, dos metafases, dos telofases. ¿Por qué? Porque el resultado son 4 células hijas. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo les hable de la maduración del óvulo o de la maduración del espermatozoide, ¿ya? Por ejemplo, cuando un niñito tiene 10, 14 años, no tiene espermatozoides, no tiene espermatozoides. Cuando va a cumplir la adolescencia, ¿no? El jovencito se va a tener 12, 14 años. Entonces, ¿qué hormona va a actuar? Va a actuar la testosterona, ¿no? Entonces, gracias a esa testosterona, las espermatogonias van a madurar y se van a formar espermatozoides, ¿ya? Pero ¿cómo se va a producir la espermatogénesis? Por meiosis, ¿no? En la meiosis va a haber dos anafases, dos metafases, dos telofases, ¿ya? ¿Por qué? Porque el resultado van a ser 4, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los espermatozoides, ¿no? Vamos a tener espermatocito de primer orden con la mitad de los genes, espermatocito de segundo orden con la mitad de los cromosomas, ¿no? De tal forma de que los 46 cromosomas se van a terminar en 23 pares, ¿no? ¿Por qué? Porque estos espermatozoides tienen que tener 23 pares de cromosomas porque al unirse con el óvulo que tiene 23 van a formar los 46 que tiene que tener una célula, ¿ya? Esa es la diferencia entre meiosis y mitosis. Muy bien, hasta aquí vamos a avanzar, ¿ya? A ver, quiero ver, ya. Primero les quiero decir si hasta aquí tienen alguna pregunta.
¿O quieren que les repita algo? Doctora, en la parte de meiosis, ¿cuál es la diferencia con mitosis? Ya, muy buena su pregunta. Cuando usted se corta su dedo, ¿ya? Después de un tiempito se hace cicatriz, ¿no es cierto? Ya, esas células se han multiplicado por mitosis, ¿ya? ¿Qué significa? Que de una célula, ¿no? Se ha producido la profase, ¿ya? La anafase, la telofase y por último la profase, metafase, anafase y ¿qué es lo último? Ya, entonces de esas 4 etapas se ha producido la cicatrización, ¿ya? Entonces el resultado, ¿no? Son 2 células hijas con el mismo número de cromosomas, igual a la madre. ¿Ha entendido lo que es la mitosis? ¿O no todavía? ¿No? Entonces la división celular, ¿ya? A través de las 4 fases, ¿no? De la división mitótica, ¿no? Donde el resultado son 2 células hijas con el mismo número de cromosomas. ¿Ya? Bien. La meiosis se produce cuando maduran el óvulo y el espermatozoide, que son 2 células sexuales. Los espermatozoides son las células sexuales de los varones y los óvulos son las células sexuales de las mujercitas, ¿ya? Pero cuando las mujercitas y los varoncitos son pequeñitos, cuando tienen menos de 12 años, ya cuando no han llegado a la adolescencia, no tienen espermatozoide ni óvulos, ¿no? Esos están en espermatogonias y en ovogonias, ¿ya? Estas espermatogonias y estas ovogonias van a madurar después de la adolescencia, ¿ya? Cuando en los hombrecitos actúa la hormona, la testosterona, y en las mujercitas los estrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir? La maduración de los óvulos y la maduración de los espermatozoides. Entonces, ahí se va a producir la espermatogénesis y la ovogénesis, que se produce por meiosis, ¿ya? Donde hay 2 profases, 2 metafases, 2 anafases y 2 telofases, ¿ya? Entonces, son las 4 etapas. Pero hay 2 de cada uno. Entonces, el resultado de aquí van a ser 4 células, no 2 como en la mitosis. ¿Por qué 4 células? Porque estas 4 células van a tener la mitad de los cromosomas, ¿no? Cualquier célula de nuestro organismo tiene 46 cromosomas, ¿ya? Pero en los óvulos y en los espermatozoides solo tienen 23 cromosomas. ¿Para qué? Para que cuando se unan, ¿ya? Y se forme el huevo cigoto, entonces ya tengan los 46, 23 pares de cromosomas de la madre y 23 pares de cromosomas del padre, ¿ya? Estos son los que llevan la información genética. Por ejemplo, muchos hijos nos parecemos al padre, muchos hijos nos parecemos a la madre por esta información genética. ¿Ha entendido, Lilian? Muy Sí, bien. doctora. ¿Qué otra preguntita? Doctora, buen día. Buen día. Doctora, se escuchó en noticias a niñas embarazadas de 9 años. ¿Qué pasa en ese caso? Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa en ese lado? En ese caso hay hay un adelanto de la menstruación, ¿ya? Hay una pubertad precoz, ¿ya? Porque hoy en día han estado estudiando eso porque, por ejemplo, chiquitas de 9 años, de 10 años, ya maduran sus óvulos, ya tienen estrógenos y entonces desde el momento en que madura un óvulo, ya entonces la mujer ya puede embarazarse, ¿no? Entonces, si se embaraza una chiquita de 9 años, qué tristeza, nunca he escuchado, quiere decir que su menstruación ha aparecido, ha tenido una pubertad precoz, ha tenido hormonas estrogénicas en abundancia y ha madurado su óvulo. Ya al madurar su óvulo ya ha aparecido la menstruación, ¿no? Entonces es así, es una pubertad precoz. Muy bien, ¿alguna otra pregunta al tema? Doctora, buen día.
Disculpe, y con lo que estaba Buen día. diciendo de los 23 cromosomas que es del padre y de la madre, en eso, cuando se dan los casos de los niños con síndrome de Down, Ah, ya. En esos casos hay un cromosoma que no es normal, que le falta un alero, ¿no? Creo que ese es en el cromosoma número 42, creo. Entonces, ese cromosoma lleva esa información genética. Por eso es que cuando hay personas, digamos, que tienen un tío con síndrome de Down o un hermano con síndrome de Down o el padre ha tenido hermanos con síndrome de Down, puede transmitir esa herencia genética, esa alteración en los cromosomas, ¿no? Sí, en uno de los pares, de los 23 pares. Puede ser del padre o de la madre. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿El síndrome de Down es hereditario? Sí, es hereditario. Es alteración en uno de los pares, en los aleros. Los cromosomas son como una X, ¿no? Las patas se llaman aleros. Hay una alteración en un par de los cromosomas en uno de esos aleros cromosómicos. Es hereditario. Sí. Doctora, buen día. Sí. Una Buen consulta día. también, los niños también pueden tener, porque usted hablaba de que un niño de 12, 13 años no tiene espermatozoides, ¿no ves? También ellos pueden tenerlo adelantado, así como una precoz. Algo así. Claro, claro, en los niños y en las niñas también se pueden adelantar pubertad precoz, ¿no? Es por alteración de las hormonas de testosterona, los estrógenos que se producen antes de tiempo. Por eso que las niñitas, por ejemplo, cuando tienen una pubertad precoz, ¿no? Son generalmente pequeñitas porque ustedes saben que en la adolescencia uno lleva el estirón, ¿no es cierto? Crecemos. Y entonces las niñitas, cuando ya les aparece la primera menstruación, ya no crecen, ¿no? Entonces quedan pequeñitas. Pero sin embargo, hoy en día los endocrinólogos les hacen tratamiento. No lo sé, pero los endocrinólogos sé que les hacen tratamiento en la pubertad precoz y todo. De pronto ven chiquitas de 9 años que les crecen los senos, les aparece la primera menstruación y entonces esas chiquitas niñas ya pueden ovular y pueden embarazarse, ¿no? Muy bien, entonces lo que les quiero decir es que el próximo lunes, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta? Le quería preguntar, en caso de la ovulación en gemelos y trillizos, ¿cómo funciona eso? Ah, ya. En caso de gemelos y trillizos, ¿ya? Es cuando, ¿no es cierto que el óvulo, el día 14 se produce la ovulación, ¿no es cierto? Y entonces, tanto corren entre los espermatozoides, están en una competencia, ¿no? Con un flagelo largo y el más veloz alcanza y ovula, produce la anidación con el óvulo, ¿no? Y entonces, pero corre otro y también produce la anidación en el mismo óvulo. Y entonces se produce el embarazo gemelar, ¿ya? Y entonces, ahora, ¿qué es el embarazo de los gemelos? Son idénticos, porque es un óvulo con 2 espermatozoides, ¿ya? En cambio, cuando se produce un embarazo de mellizos, son 2 niños, pero no son tan idénticos, ¿no? Entonces, hay en la ovulación un óvulo, un espermatozoide alcanzado a otro óvulo. Y entonces, el segundo que llega agarra otro óvulo y también se anida. Entonces, 2 óvulos con 2 espermatozoides han ovulado al mismo tiempo. Ese es el embarazo gemelar. Y trillizos quiere decir 3 óvulos con 3 espermatozoides. Generalmente los embarazos gemelares y también de mellizos son hereditarios. Pero hoy en día también con el embarazo in vitro, ¿no? No con la anidación del óvulo y el espermatozoide in vitro también se puede producir gemelar, mellizos, trillizos, ¿no? Eso es lo que pasa en los embarazos, ¿ya? Gemelares, trillizos. Bien, entonces el próximo lunes ya vamos a empezar con las exposiciones, ¿ya? Entonces, aquí del grupo D, ahorita le voy a decir,
hepatitis del grupo D, ya. Del grupo D, Ferrufino Vilca. Va a exponer la próxima clase. Va a exponer Justiniano Meneses Ingrid. Va a exponer Ana Noelia Litzesnauer. ¿Ya? 1, 2, 3. Va a exponer Lobo Zavala Lenir. A ver, vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, 3. 3. Va a exponer Ayarde, Nogales, Castro, Andrea, Flores, Marquina, todo lo que se refiere a carga circulatoria. Ya, esas van a exponer. Sin embargo, por ahí no han podido entrar a la clase, les voy a poner en el WhatsApp, ¿ya? ¿Quiénes van a exponer? Ya saben que en la exposición va a durar 10 minutos, ¿no? Van a tener, por ejemplo, concepto, síntomas, diagnóstico, exámenes complementarios, ¿ya? Tratamiento, cuidados de enfermería y si el caso lo requiere, por ejemplo, una diabetes, nos hablarán qué nutrición les van a indicar a sus pacientes, ¿ya? Muy bien, Doctora, entonces va a ser vía virtual. Sí. ¿Puede repetir los pasos para la exposición? Ya. Concepto. Síntomas. Exámenes complementarios. Diagnóstico. Tratamiento. Cuidados de enfermería y si el caso lo requiere, nutrición. Me van a hablar qué le van a decir, cómo va a comer su paciente. ¿Qué va a comer? ¿Qué elementos no va a comer? Muy bien, entonces, bien, ¿tienen alguna preguntita? No estamos avanzando muy rápido porque la directora me ha pedido que no avance muy rápido porque creo que ha habido un examen de repechaje el viernes, ¿no? Entonces, hoy se inscribirán los que han aprobado y desde el próximo lunes vamos a tener nuevas alumnas. El próximo lunes, después de la clase, vamos a empezar con las... algo que les quiero pedir, por favor. Como ustedes son 90 alumnas, ¿ya? No puedo decirles, hoy día no voy a exponer, doctora, ¿será que la próxima? No. Pasó su fecha, pierden los 10 puntos, ¿ya? O sea, muertas o vivas, aunque sean enfermitas, me tienen que decir, bueno, va a disculparse un poco enferma, pero van a repetir su tema, ¿ya? Porque si no, al final, me falta a mí, no. Tenemos que ser organizadas. ¿Por qué? Por el bien de ustedes y por mi bien. Porque ustedes son muchas, son 90 alumnos en cada grupo. Yo tenía 50 en cada grupo, ¿no? Entonces dije, voy a pedir exposiciones, pero no me puedo dar un paso atrás. Entonces, por eso es que ahora les digo que por favor sean organizadas, ¿ya? No les cuesta nada prepararse su tepita y en 10 minutos exponer y ya se ganaron los 10 puntos, ¿ya? Y están entrando con pie derecho a la materia. Les voy a, así, por ejemplo, ahora voy a poner en el WhatsApp quiénes van a exponer, ¿ya? Cada una tiene su tema en la página 226 del texto. ¿Listo? Doctora. Sí. La exposición lo podemos hacer con las diapositivas, ¿verdad? Como quieran, o si no, decir también, de su cabecita, no hay problema. Pero se van a controlar, porque si digamos una chiquita ya está llegando 10 minutos, 12 minutos ya suspendido, ya tiempo, le digo, ya le paro. Y ya dio la mitad, no me siento, 5 le pongo, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer captación de imagen. Álvaro Ramírez no va a salir, Doctora, sí. una pregunta. Sí. Los que ya tienen el libro
y ya tienen tema, digamos, de años pasados. No, vamos, van a exponer las que se están comprando el libro. Del año pasado son seguramente, voy a tener una reunión, una vez que se terminan de inscribir todas, voy a tener una reunión con tercero, cuarto y quinto, ¿ya? Con alumnos que están en tercero y cuarto y quinto. Y vamos a ver qué hacemos con ellos. Sí. Doctora, disculpe, ¿el tema de exposición va a ser cardiocirculatorio? El sistema. Los que les he mencionado y sus temas respectivos que pertenecen a cardiocirculatorio. Cardiocirculatorio. Sí, ¿ya? Entonces, sobre eso exponemos el día lunes, ¿no? No, sobre el tema que tienen en su texto. ¿Quién me está hablando? Ferrufino. Ferrufino, ¿usted se compró el texto? Sí. ¿Se compró? ¿Qué tema tiene? En la página 2. ¿Qué? En la página 2. 226. En la página 226. ¿De qué grupo es usted? El grupo D. El grupo de Ferrufino. Fisiología del sistema. Sí, no, Ferrufino Vilcalicet, usted, ¿no? Tiene Sí. anemia perniciosa. Está en la página 226, su tema. Anemia, pero ya. Entonces, sobre eso va a ser mi tema de exposición. Usted va a exponer eso, ¿ya? Sobre ¿Qué es la anemia? Se refiere a los glóbulos rojos cuando hay pérdida de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, Muy ese bien. es mi tema para el día lunes. Sí, ese es su tema. Ya, doctora, ¿Ya? muchas gracias. Sí. Luz Adriana, ¿qué me quiere decir? Este es el primer grupo que va a exponer, lo está haciendo Sí. de acuerdo a base a la lista. De acuerdo a los temas. Después van a exponer los que les ha tocado respiratorio. Después los que les ha tocado digestivo. Después los que les ha tocado renal. ¿Ya? Ya. Pero no Ya, tienen gracias. que faltarse a su clase el día que les toque exponer. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Listo. Bien, entonces nos vemos el próximo lunes a las 7:30. Captación de imagen, por favor. Prendan sus imágenes. Van a salir con falta. 4, 5. Captación de imagen. Samantha va a salir con falta. Sandra Solís va a salir con falta. Cerruda Anabel va a salir con falta. Muy bien. Chao, que tengan una buena semana. Vayan estudiando, por favor, ¿ya? Hasta luego. Ya, doctora, hasta luego. Gracias. Doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego. Sí. Doctora.